Este es el podcast de E-Commerce Edge con su anfitrión, Jason Greenwood. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de The E-Commerce Edge Podcast conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Me encantaría dar la bienvenida a nuestro increíble próximo invitado, el señor Brendan Hagan, quien es el fundador de Boxzooka. Bienvenido, Brendan. Hola Jason, gracias por invitarme. Es un placer tenerte hoy con nosotros en este viaje. Y dijiste que estás en Secaucus, Nueva Jersey. Así es, esa es nuestra sede central. También estamos en Harrisburg, Pennsylvania y Las Vegas, Nevada. Oh, muy bien. Acabo de regresar de Shop Talk en Las Vegas. Así que sí, Las Vegas es un lugar salvaje, amigo. Puede serlo, sin duda. Muy bien. Y antes de que entremos en qué es Boxzooka, qué hace, cómo surgió, pero tú estás en el sector logístico en el espacio de WMS y has estado dirigiendo Boxzooka por más de una década ya. Pero antes de entrar en eso, en qué es, qué hace, cómo surgiste, cómo llegaste al sector de logística para el comercio. Veo que sí tienes experiencia en esto. Fuiste gerente de ventas en el noreste de Estados Unidos, España y Portugal para DHL, pero también has hecho otras cosas que no me harían pensar naturalmente. Oye, voy a crear una plataforma WMS. Sí, es una excelente pregunta y para responderla de verdad, creo que tengo que remontarme hasta mi infancia porque desde que era niño, tenía 11 años, andaba por mi vecindario con un maletín repartiendo volantes para mis negocios de lavado de autos, corte de césped y cuidado de niños. Así que el espíritu emprendedor siempre estuvo ahí. Pero fui a la escuela, obtuve un título y entré al mundo corporativo en Estados Unidos para seguir las reglas un tiempo y adquirir ese conocimiento y formación que se obtiene trabajando para otras empresas y todo eso. Y trabajé para algunas grandes empresas que me dieron una experiencia integral que realmente nos llevó a donde estamos hoy. Y fue en DHL, antes Airborne Express, que fue adquirida por DHL alrededor de 2001, lo que me llevó, supongo, al inicio, al amanecer del comercio electrónico. Y en ese entonces enviábamos paquetes para minoristas en línea y empresas de catálogos. Y luego trabajé para una empresa llamada LexisNexis en sus plataformas de análisis y diligencia de vida, pero todo era análisis de bases de datos. Y verás que muchos de los conocimientos y la visibilidad tipo panel de control de LexisNexis los verás en nuestro WMS, en el portal del cliente. Y después de LexisNexis trabajé para otra empresa de transporte que adquirió un 3PL y ahí aprendí todos los detalles y el funcionamiento interno de lo que es un 3PL. Y es toda esa experiencia acumulada la que me llevó a Boxzooka. Vaya, qué recorrido para llegar a donde estás. Y soy un gran defensor de decir que el comercio electrónico y en realidad cualquier canal omnicanal es en gran parte logística con una cara bonita. Y la realidad es que nunca hasta que estuve dentro de una marca e implementé un nuevo sistema WMS y ayudé a modernizar nuestro almacén, colaboré en la implementación de un sistema de almacenamiento caótico, ayudé con la implementación de un sistema de carrusel para llevar los artículos desde el fondo del almacén hasta el frente para nuestras estaciones de picking y empaque, hasta que no estuve involucrado en algunos de estos desafíos de gestión de almacenes a gran escala y hasta que realmente me metí de lleno en eso y vi cuánta tecnología realmente necesita estar involucrada para optimizar las operaciones logísticas internas y de almacén, no necesariamente, aunque ya llevaba más de 15 años en el comercio electrónico en ese momento, creo que no valoraba lo complejo que pueden llegar a ser las cosas, cuando se hacen a gran velocidad. Y siempre antes de esto había trabajado en almacenes que se organizaban manualmente. Todo el enrutamiento de picking, todo estaba organizado manualmente por personas. Así que el almacén se organizaba ya sea por marca o por categoría. Se organizaba de tal manera que las personas pudieran entender dónde ir y encontrar los productos en su lista de picking. Así que tal vez imprimían un montón de hojas de empaque, las llevaban en su carrito y recorrían los pasillos recogiendo los productos según esas hojas y sabían exactamente a dónde debían ir porque todo estaba organizado de una manera que una persona podía entender. No era necesariamente muy eficiente, pero sí era bastante simple. Y en realidad, todo lo que la mayoría de las marcas a ese nivel necesitan es una plataforma para recoger, empacar y despachar
tal vez una plataforma agregadora de transportistas que pueda extraer los pedidos de su sistema de comercio. Luego pueden recoger, empacar y despachar los pedidos manualmente y después los envíos se registran en esa plataforma cuando escanean el paquete como listo para enviar. Entonces se registra con el transportista y luego va la jaula, caja o bolsa correspondiente o lo que sea, listo para que el transportista lo recoja. Y hasta que no trabajé dentro de marcas que eran más grandes, más exigentes y más intimidantes que eso y que necesitaban aprovechar cada centímetro del espacio del almacén, necesitaban que cada minuto del tiempo de recolección contara, necesitaban poder hacer una segmentación de recolección realmente granular basada en, bien, es este un pedido nacional, es internacional, o bien, es este un pedido de un solo artículo. Es un pedido de varios artículos. Bien, perfecto. Es un pedido al por mayor, es un pedido basado en sobres. Necesitaban poder hacer una segmentación de recolección para optimizar la eficiencia de la recolección combinada con asegurarse de que pudieran cumplir con los tiempos de entrega objetivos según el nivel de servicio de entrega que el cliente había seleccionado y pagado en el momento de la compra. Así que supongo que lo que quiero decir es que cuando las personas quizás son nuevas en el comercio electrónico o simplemente nuevas en el comercio en general, no necesariamente llegan a la industria con un conocimiento de lo complejo que puede ser incluso el proceso de descarga de mercancía, el proceso de almacenamiento en los estantes. Simplemente no tienen idea de lo complejas que son las logísticas internas y de entrega. ¿Tú también lo ves así? Que ya sea cuando la gente viene a trabajar a tu empresa o cuando empiezas a hablar con un cliente por primera vez, es algo para lo que se necesita una parte educativa allá afuera, porque la gente piensa, oh, esto es fácil, esto es simple, podemos hacer. Sí, es curioso que menciones eso y se nota que tienes experiencia en el tema. Has estado en algunos almacenes y sí, yo tengo un dicho que dice que el cumplimiento es fluido y lo es, está en constante cambio. Nuestros almacenes son organismos vivos que respiran de alguna manera porque son dinámicos y las cosas están cambiando todo el tiempo. Y luego incorporas el manejo multiinquilino donde tenemos 40, 50, 60 clientes en un solo almacén. Así que todo lo que acabas de mencionar, las complejidades de las que hablaste, multiplícalas por ya sabes, la cantidad de clientes que tienes, porque estamos agrupando por cliente, luego por transportista, por método y por SLA. Tenemos diferentes clasificaciones de transportistas, tenemos 35, 38 clasificaciones de transportistas, así que agrupamos por la costa oeste, la costa este y todo lo demás, y luego por clientes, ¿verdad? Sí, creo que nuestros clientes favoritos son aquellos que sí tienen una idea de lo complicado que es, porque suelen ser los que entienden lo que estamos haciendo y luego con esos clientes nuevos somos muy buenos educando y explicando. Nos encanta cuando los clientes vienen a visitarnos, no tenemos que montar ningún tipo de espectáculo o show. Nuestras puertas siempre están abiertas, vengan a visitarnos y conozcan lo que hacemos porque vamos a esforzarnos por mejorar. Vamos a trabajar mejor juntos de esa manera cuando ambos entendamos los desafíos respectivos de cada uno. Y lo que es único de ti y siendo totalmente transparente, nunca he usado Boxuka antes, nunca he trabajado contigo antes, así que todo esto es nuevo para mí, pero al menos juzgando por lo que se muestra y por lo que dicen en su sitio web, lo que tiene de un poco único su empresa es que no han diseñado, al menos hasta donde puedo ver, su WMS necesariamente para que las marcas lo usen internamente. Ustedes han utilizado, han implementado tecnología que permite a los 3PL y proveedores de servicios logísticos, poder gestionar sus operaciones de almacén, sus operaciones de almacén multiinquilino en nombre de las marcas con las que trabajan. Así que realmente supongo la escala de las operaciones de almacén con las que ustedes trabajan está en un nivel completamente diferente al de una marca individual que podría tener un pequeño almacén local desde donde hacen el picking, el empaquetado y el despacho solo para sus productos, solo para sus pedidos, etcétera. Quizás ellos tienen su propio equipo interno contratado, así como tendrían un equipo de e-commerce o un equipo de merchandising, también tienen un equipo de almacén. Así que se siente que no están compitiendo, por ejemplo, con los Peoplebox del mundo. Están compitiendo a gran escala tanto con sus propios servicios de 3PL y supongo que eso estaban resolviendo una necesidad, por así decirlo. Desarrollaste tecnología que podrías usar en tu negocio 3PL y luego decidiste, implementemos el modelo de Amazon, tomemos lo que sería un centro de costos de software que desarrollamos para nuestro propio uso
expandámoslo y comercialicémoslo, convirtiéndolo en un software que otros 3PL puedan usar y al menos podamos cubrir el costo de nuestro propio desarrollo para nuestro propio uso. Seguro. Y no es que no podamos, que nuestro WMS no pueda implementarse para una sola marca en una sola ubicación. Por supuesto que sí, podría hacerse. El hecho de que podamos operar en múltiples ubicaciones y con múltiples marcas y manejar la escala que manejamos, ciertamente podría simplificarse, pero también podría expandirse exponencialmente. Tenemos la firme convicción de que podríamos llevar nuestro software a cualquier operación y hacerla más eficiente, lo cual es bastante increíble poder decirlo. ¿Y cuánto tiempo les tomó llevar la versión uno de su software al mercado con la sensación de, oye, esto es lo suficientemente bueno como para comercializarlo y tenemos un conocimiento realmente sólido de cómo debe ser una operación eficiente de 3PL? Creemos que tenemos un muy buen producto uno para salir al mercado. Yo diría que siempre lo hemos pensado, pero ahora en este momento realmente lo hemos logrado. Así que ha tomado 10 años y ha sido un proceso de muchas iteraciones, muchas versiones, por así decirlo, mucho feedback de nuestros clientes y de nuestros operadores. Tomamos la retroalimentación y lo mejoramos cada día más. Y estamos en ese punto ahora mismo donde es eficiente, escalable y se podría implementar en cualquier lugar en este momento. ¿Y cómo piensas sobre el mundo de la automatización? Porque se ha hablado mucho de esto, de la IA, de la robótica. Es bien sabido que los almacenes de Amazon están en gran parte automatizados. No todos, pero una parte significativa de ellos está mayormente automatizada, así que son personas gestionando robots en lugar de que los seres humanos gestionen necesariamente todo el proceso de selección, empaquetado y despacho. Pero hay algunos ejemplos bastante conocidos, por ejemplo, iHerb en Estados Unidos, que ha subido muchos videos a YouTube sobre sus operaciones automatizadas de picking. Tienen estos sistemas automatizados, tienen estanterías para pallets altísimas y luego tienen estos ascensores, por llamarlos de alguna manera, ascensores automatizados que pueden subir y sacar un contenedor. Pueden bajarlo hasta un recolector electrónico automatizado, básicamente, que puede sacar el artículo del contenedor con un brazo robótico. Es realmente asombroso. Creo que se llaman Dematic, creo que son los que les proporcionaron el hardware, pero hay un cambio debido al alto costo del personal operativo de almacén y también al alto riesgo de que se lesionen la espalda, de que algo les caiga encima, montacargas, todo ese tipo de cosas. Las operaciones de almacén son operaciones de alto riesgo en muchos aspectos y obviamente hay un movimiento en marcha para intentar eliminar a los humanos de la mayor cantidad posible de esas operaciones peligrosas, no solo para reducir los costos, sino también para reducir el riesgo y el riesgo de SST en particular. ¿Y cómo piensa su tecnología en relación con otras automatizaciones basadas en hardware? Seguro. Para mí la automatización es un tema en sí mismo y puede ir en muchas direcciones diferentes. Creo que hay ciertos aspectos fundamentales en nuestro negocio, en el negocio 3PL y en un negocio multiinquilino que está en constante cambio y está en constante cambio a medida que incorporamos nuevas marcas y nuevos tipos de negocios. La automatización puede volverse precaria al intentar solidificar una solución completa en torno al negocio de hoy, porque puede que no sea la solución adecuada para el negocio de mañana. Definitivamente hay ciertos aspectos de una operación que permanecen más estáticos. Descargar camiones, por ejemplo. Sin duda podrías automatizar ese aspecto. También podrías tener carritos, como los carritos de picking, que se lleven de vuelta al área de empaque desde el almacén, desde cualquier parte del almacén y tal vez automatizar ese flujo. Pero cuando intentas desarrollar una automatización que está incrustada en las complejidades del picking real y luego introduces nuevos productos, es muy posible que esa automatización ya no funcione o que ya no sea eficiente para el negocio. Así que somos muy cuidadosos. Estamos revisando constantemente el panorama y las opciones que existen y sigo pensando que es interesante y fascinante qué aspectos se pueden automatizar, pero somos muy cautelosos a la hora de implementar cualquier cosa a gran escala. Sí. ¿Crees que la visión artificial con IA, el aprendizaje automático, crees que, o sea, cuán pronto crees que eso va a empezar a impactar la industria de la logística interna a gran escala con una solución más unificada? La mayoría de estas plataformas tienen APIs, así que obviamente puedes integrarte con ellas mediante API, pero la cuestión es cómo entienden el diseño del almacén.
¿Cómo entienden la disposición de los racks para pallets? ¿Cómo entienden los contenedores dinámicos? ¿Cómo entienden la ubicación dinámica de producto? Creo que como señalas correctamente, aunque tengamos todos los componentes individuales que pueden realizar ciertas tareas de automatización, unir todo eso en una especie de sistema en malla sigue siendo bastante difícil de lograr. Eso es lo que parece. Sí, totalmente. Y la IA ya está aquí. No es algo que todavía estamos esperando, ya la estamos usando en ciertos aspectos. Y al mismo tiempo, como mencioné sobre la automatización, cómo puede ser buena para aquí o para allá, la IA ya es útil para nosotros en ubicación de productos, el reabastecimiento y la agrupación de pedidos. Estamos constantemente obteniendo, nuestro WMS está volviéndose cada vez más inteligente y estamos utilizando los datos que recopilamos de forma continua para mejorar la eficiencia tanto en el presente como en el futuro. ¿Y cómo piensas que las marcas pueden diferenciarse? Y supongo que cuál es la proporción actual entre los 3PLs a los que sirven con su software frente a las marcas individuales. ¿Cuál es esa proporción? ¿Es como 70-30? ¿Es 90-10? ¿Cómo se ve eso hoy en día? Y obviamente, si una marca está allá afuera y está buscando un 3PL, si son una startup o están buscando un nuevo 3PL o un 3PL adicional para ayudar a reducir el riesgo de su negocio, tal vez ya estén trabajando con un 3PL en la costa este, pero ahora necesitan encontrar un 3PL en la costa oeste o en el centro de Estados Unidos o algo así para estar más cerca de donde necesitan despachar a sus clientes. ¿Cuáles son los tipos de cosas que recomendarías a los comerciantes, ya sea B2C, D2C, B2C, no importa realmente en qué deberían fijarse al buscar un buen 3PL que, porque obviamente tienen que tratar de equilibrar la rentabilidad con el desempeño del servicio? Y eso siento que esa es la pregunta eterna, ¿verdad? Sí, hay mucho que analizar ahí. Cuando hablas de cumplimiento bicoastal, por ejemplo, no quieres hacer eso desde la perspectiva de una marca si tienes una enorme cantidad de SKUs. Ya es bastante difícil gestionar tu inventario en una sola ubicación y es aún más complicado tratar de aprovechar tu inventario en varias ubicaciones cuando tienes más de un par de cientos de SKUs. Tenemos marcas que tienen, ya sabes, en promedio entre 5 y 15 mil SKUs. Tenemos una marca que tiene 60, cero SKUs. Estas marcas no pueden hacer distribución bicostal, pero tenemos varias que tienen menos de un par de cientos y para ellas sí aprovechamos ambas costas. Pero una marca debería estar buscando, el precio es una cosa obviamente y es algo importante, pero no importa cuán bajo sea el precio, si la competencia principal no está ahí por parte del 3PL, entonces eso debería ser una señal de alerta. Así que debes buscar un 3PL que tenga experiencia manejando productos y sectores similares y la química. Creo que la química es fundamental y al final todos somos humanos detrás de todo esto, ¿verdad? Y a veces si no tienes esa química no vas a tener una buena relación de trabajo, ¿cierto? El precio no importa si no tienes una buena química y también una buena tecnología. Esa fue una de las carencias que vi en el panorama al comenzar con esto, que quería cubrir, y por eso empezamos con la tecnología. Comenzamos desarrollando el WMS antes de ser un 3PL. De hecho, al principio hacíamos procesos de pago internacionales para minoristas en línea y usábamos un 3PL para ese servicio, pero la tecnología es el núcleo de todo y sin una buena tecnología un 3PL no puede tener éxito. No hay absolutamente ninguna duda de eso. Lo he visto muchas veces cuando no hay una buena compatibilidad cultural o no entienden tu industria o no comprenden tu sector o no entienden a tu cliente ideal y el tipo de expectativas que tienen respecto a los tiempos de cumplimiento, la comunicación, los datos, las actualizaciones y todo ese tipo de cosas. Y luego, si hablamos de los tres que, según mi percepción, y estoy seguro de que me corregirás si me equivoco, son los tres componentes principales que un 3PL intentará reunir en una propuesta comercial. Normalmente tienen un componente de almacenamiento y ese suele basarse en un almacenamiento paletizado. Dirán, bien, te vamos a cobrar X dólares al día por cada pallet que almacenemos en nuestro almacén para ti. Te vamos a cobrar una tarifa determinada por artículo o por pedido por el servicio de picking, empaque y despacho, y eso va a estar basado en un umbral de artículos, el promedio de artículos por pedido y el proceso requerido para hacerlo, así como la ruta de picking que será necesaria para ello. Y tendremos algunos umbrales incorporados en eso. Luego tenemos el componente real del flete, el real, ambos. Normalmente hay un cargo único por descarga de contenedor cada vez que llega uno
Luego suele haber un cargo por ubicación, además del almacenamiento, pero esos suelen ser cargos únicos dependiendo de cuándo se reciben los artículos. Y luego, por supuesto, tenemos la parte real del cumplimiento y muchas veces los 3PL, en mi experiencia, pueden tener sus propias cuentas con transportistas, con las 3, 4 o 5 principales empresas de mensajería, los DHL del mundo, los USPS, etcétera. Puedes cumplir los envíos bajo su cuenta porque a veces ellos consiguen mejores tarifas que tú, pero si ya tienes tus propias tarifas porque tienes una excelente relación con ciertos transportistas y agrupas todo tu negocio entre 2 transportistas, entonces a veces te permiten traer tu propia cuenta de transportista y simplemente se integra al sistema bajo tu cuenta. Y estos son los principales grupos de cargos que he visto que los 3PL históricamente cobran y obviamente si ellos a través de la automatización pudieran reducir sus costos internos para hacer todas esas cosas usando un software WMS realmente bueno, por ejemplo, entonces por extensión podrían aprovechar esa escala para poder reducir sus costos como comerciante que almacena bienes con ellos. Sí, ¿quieres un trabajo? Aquí puedes ser vendedor. No, Me encanta. has dado en el clavo, sin duda. Esa es la naturaleza del juego aquí. Tenemos diferentes. Has dado en el clavo con los componentes principales de la fijación de precios y lo modelamos de la misma manera. Pero nosotros modelamos a cada cliente de manera diferente. Tenemos diferentes supuestos para distintos productos, el tamaño del producto, la cantidad de SKUs y las unidades por pedido. Y luego el volumen total. Todo eso entra en un modelo de costos para que podamos determinar cuál puede ser nuestra eficiencia y hasta dónde podemos llegar para dar lo mejor de nosotros y en última instancia ganar el negocio. Y entonces todos están contentos. Y en su sistema 3PL, supongo que tiene que tener en cuenta escenarios en los que, por ejemplo, podría haber un componente de fabricación ligera o un componente de ensamblaje ligero o un componente de kitting ligero, por ejemplo. Está bien, genial. Tenemos que traerlos. Hay una lista de materiales que esta orden desglosa en una lista de materiales. Está bien, genial. Necesito unas patas de mesa, necesito un tablero de mesa, necesito estas sillas y tengo que reunir todo esto. Y en efecto, tengo un SKU virtual que le estoy vendiendo al cliente, pero una vez que se desglosa, tengo esta lista de materiales que debo ensamblar y juntar todo. Y entonces hay estos, no quiero llamarlos ventas adicionales porque es más bien un proceso interno asociado a esto, pero hay escenarios en los que necesitas obtener información adicional del pedido más allá. ¿Está bien? Aquí están las 5 líneas del pedido y tenemos 2 unidades de cada línea. Ya aquí vamos a recoger y empacar esos a menudo, especialmente en el mundo B2B, que es donde estoy trabajando mucho ahora, hay mucha más complejidad en el objeto del pedido que simplemente decir, aquí están los artículos, recógelos y empácalos. Y por cierto, aquí está el nivel de transportista que el cliente ha pagado y seleccionado, así que aquí está con quién lo vamos a enviar. Y por cierto, esta es la etiqueta de nivel de servicio que debe ir en el paquete y una etiqueta de dirección. La pegamos y sale por la puerta. A menudo hay componentes adicionales en el proceso de picking y en el proceso de preparación del producto que intervienen en esto. Y para mí son todas estas innumerables excepciones o estos innumerables casos límite que tal vez no sean un caso límite en el mundo B2B, los que realmente pueden afectar la eficiencia de un almacén. Sí, pueden hacerlo. Depende. Y hay dos aspectos del ensamblaje. Al crear estas listas de materiales o al usar estas listas de materiales para crear un pedido, más bien, y uno es el ensamblaje de alto volumen, donde se trata de miles de un mismo conjunto y para esos miles es exactamente lo mismo. Y podrías bajar todo el material y montar mesas como describías antes y hacer esto en un formato de línea de ensamblaje. Y luego tenemos varios clientes que venden un SKU virtual en su sitio web, que en realidad significa estos 3 o estos 5 artículos. Y lo tenemos en nuestro WMS, donde ese mapeo en el backend, cuando venden ese SKU, crea una orden de picking para esos 5 o 7 artículos. Y los recolectores y empacadores ni siquiera se dan cuenta de que fue ese SKU virtual el que ya eso lo llamamos armado de kits sobre la marcha y también podemos hacer eso a gran escala. No hay ninguna limitación en lo que podemos hacer ahí. Lo único que podría sugerir es que si el volumen es alto, si el volumen diario de pedidos es alto para el mismo kit una y otra vez, probablemente nos convenga tanto a nosotros como al cliente prearmar el kit y hacerlo en ese formato de línea de ensamblaje. Y así podemos reducir los costos simplemente haciéndolo todo de una vez
O puedes pasar los primeros 2 días de cada mes prearmando 10, 0 de estas cosas, y eso, con suerte, te permite cubrir la mayoría del mes. Pero entonces tienes que tener la capacidad de almacenamiento para tener todos esos componentes individuales que conforman esos kits. Es mucho, es mucho que gestionar en términos de manejo de espacio, manejo de tiempo y capacidad de recursos en el negocio, pero es súper interesante y creo que donde realmente empieza a ponerse divertido es cuando los productos son personalizados. Así que un producto necesita ser serigrafiado, un producto necesita ser etiquetado, un producto necesita un portarretratos personalizado o es un libro personalizado. Hace muchos años trabajé con una empresa que tenía la licencia de Dora la Exploradora y tenía licencias de varias marcas diferentes. Y entonces vendían mochilas con Dora la Exploradora y tenía, ok, genial, el nombre de mi hija es Sara, genial. Quiero que impriman Sara en la maldita mochila antes de que le enviemos una bolsa de Dora la Exploradora. Y son este tipo de componentes de manufactura ligera los que añaden niveles adicionales de complejidad. Sí, totalmente. Y acabas de mencionar otro lote que tenemos. Entonces, hablamos sobre agrupar por transportista y zona y todos estos diferentes parámetros de agrupación. Y luego tenemos lotes de personalización y lo configuramos en nuestro WMS para que podamos extraer todos los atributos que vienen del proceso de pago cuando el cliente decide que quiere que se inscriba, grave o lo que sea que desee, el mensaje, el tipo de fuente, el color del hilo, lo que sea. Todo eso se transfiere a nuestro WMS y se imprime en la hoja de empaque para que ese pedido pueda separarse de los demás, llevarse a un área especial y así sabemos exactamente qué hacer con él directamente ahí mismo en el papel. ¿Y cuántos 3PL, según tu experiencia, ofrecen este tipo de servicios de valor agregado en comparación con, bueno, lo recibimos, lo almacenamos, lo recogemos, lo ponemos en un paquete y lo enviamos? ¿O lo ponemos en una bolsa y lo enviamos? Que es típico que la mayoría de los 3PLs ofrezcan algunos de estos servicios adicionales de valor agregado, como manufactura ligera o servicios de armado de kits. ¿O es eso? ¿Estás buscando un 3PL más especializado en ese caso? Creo que hay muchos que dirán que pueden hacer cualquier cosa, pero si realmente van a ser buenos en ello y si realmente pueden hacerlo, es otra cuestión completamente diferente. Ese ejemplo que te di sobre cómo lo construimos realmente en nuestro WMS para poder hacerlo, porque diremos que sí a cualquier cosa siempre que podamos hacerlo escalable, siempre que podamos automatizar esas funciones. No queremos recibir nunca un correo electrónico con instrucciones para realizar un pedido. Entonces, eso no es escalable. No. La verdad, no sé cuántos lo hacen. Quizás la mitad o menos de la mitad pueden hacer ese tipo de cosas. El único comentario que haré es que si alguien va a decir que puede hacerlo, me aseguraría, si estoy del lado del cliente, de que tengan su propia tecnología y de que tengan una buena tecnología. Porque si el 3PL está usando un sistema de gestión de almacenes estándar, ¿cómo van a lograr que se haga esa programación para que sea escalable? Tienen que acudir a su proveedor y esperar en una cola y al final va a funcionar o no. Creo que esa es la gran pregunta. Sí, y tiene que convertirse en parte del flujo de trabajo de selección, empaquetado y despacho. En cuanto al enrutamiento de datos, por ejemplo, que llega con el objeto de pedido para un monograma en una mochila, por ejemplo. Incluso si el 3PL tiene el hardware en el piso de la fábrica, es decir, si tienen una máquina de bordado, una máquina de serigrafía o lo que sea, o una máquina de grabado láser o lo que sea, pueden tener eso en el taller, pero y esas plataformas de hardware incluso pueden tener su propio software interno con APIs a las que puedes conectarte, pero el trabajo de canalizarlo donde se divide el pedido y se enruta para los artículos, por ejemplo, que simplemente pueden recogerse del estante frente a los que tienen que pasar a un flujo de trabajo de fabricación o fabricación ligera, eso es un asunto completamente diferente. Y luego, obviamente, una vez que esos artículos salen del flujo de trabajo de fabricación, tienen que volver a integrarse en el flujo estándar de recogida, empaquetado y despacho. Y básicamente tienen que recibir actualizaciones de fabricación desde el hardware. Esto no es. He visitado fábricas donde esto ocurría y donde tenían dos mitades diferentes del almacén, una con los productos estándar que podían recogerse de la estantería y enviarse directamente, y la otra mitad del almacén donde tenían esta capacidad de manufactura ligera, de personalización con monogramas y bancos de trabajo.
Y como integrador de sistemas, como diseñador de soluciones, como arquitecto de soluciones, como arquitecto empresarial, algunas de estas cosas se vuelven realmente complejas en términos de enrutamiento. Totalmente. Y es por eso que vuelvo a la tecnología. Y si el 3PL dice que puede hacerlo, pregúntele cómo puede hacerlo, cómo lo va a hacer. Y si dicen, oh, simplemente envíele un correo electrónico a su gerente de cuenta con las instrucciones o algo así, eso no es escalable. Simplemente no funcionará en la vida real. Sí, especialmente si estás procesando cientos o miles de pedidos al día, definitivamente no va a ser escalable. No hay duda de eso. ¿Y qué es lo siguiente para ustedes? ¿Hay algo que estén? Obviamente podríamos hablar sobre aranceles, podríamos hablar sobre interrupciones, podríamos hablar sobre D2C, B2C versus B2CB, porque en el mundo B2CB normalmente movemos cajas, pallets y contenedores en lugar de artículos individuales, y eso es algo completamente diferente. En mi experiencia, si estás en B2B y quieres trabajar con un 3PL, más vale que trabajes con un 3PL especializado en B2B, porque si no, no van a entender lo que se necesita para poder cumplir con ese nivel de escala para ti. Y si son B2, si históricamente solo han hecho B2C y D2C, puede que tengas que ser tú quien les enseñe lo que se necesita para hacer B2B a gran escala. Mira, podríamos profundizar en muchos temas diferentes, pero ¿qué estás viendo en el mercado que quizás te estén pidiendo tus socios 3PL y que aún no haces? ¿O estás viendo vacíos en el mercado para los que todavía no tienes un software que pueda cubrir esa necesidad? Y piensas, oye, mira, eso no lo hacemos hoy, pero en 6 meses sí lo haremos. ¿Y dónde ves las grandes oportunidades en estos momentos? Seguro, acabas de tocar un tema importante con todo el asunto del B2C versus B2B, y eso fue lo que vi hace 10 años cuando comencé Boxuka. Muchos 3PL, los antiguos, los que han estado presentes durante mucho tiempo, son realmente buenos en B2B tal vez, pero se estaban cayendo de bruces tratando de descubrir cómo ingresar al comercio electrónico. Y luego los que empezaron más o menos al mismo tiempo que nosotros y los que han surgido desde que comenzamos nuestro negocio, empezaron solo para atender B2C y ni siquiera pensaron en B2B. Y literalmente, cuando empezamos a definir la tecnología, cuando comenzamos a desarrollarla, dije, quiero que seamos igual de buenos en B2B y en B2C. Y lo somos. Y se nota en nuestra tecnología. Ves una diferenciación justo en tu panel de cliente. Cuando inicias sesión como cliente, ves tu negocio mayorista en un lado y tu comercio electrónico en el otro, y todo eso va directamente al backend de la tecnología. Para nosotros son dos procesos separados. La forma en que realmente gestionamos esos pedidos y los pasos que seguimos para cumplir con ellos. La tecnología guía al operador a través de procesos completamente diferentes, ¿verdad? Y eso era realmente importante y estoy muy orgulloso de decir que lo logramos, que tenemos una buena combinación de ambos negocios y que nos va bien con los dos. Para el futuro, para el presente y el futuro mencionamos la inteligencia artificial y realmente estamos analizando cómo podemos aprovechar la IA tanto en nuestros sistemas internos para volvernos más eficientes en las diferentes áreas de la operación, como también usando la IA para capacitar a los operadores. Nuestro WMS ya es realmente intuitivo. Es como el iPhone de los WMS, donde podemos poner a un operador completamente nuevo en el piso, darle un dispositivo portátil y pueden empezar a aprender de inmediato. Por supuesto que los vamos a guiar, pero es muy intuitivo de usar. Pero creo que hay oportunidades. Sabemos que hay oportunidades en las que estamos trabajando ahora mismo y desarrollando módulos de capacitación usando IA y luego nuestra base de conocimientos y búsqueda interna y poder hacer una pregunta, ¿cómo hago esto? Y el chatbot de IA generará una guía paso a paso sobre cómo hacerlo. Nos estamos divirtiendo con esto ahora mismo y creo que sin tener muchos robots por ahí, descubrimos que la eficiencia está en los datos y en cómo puedes aprovechar esos datos para ser más eficiente, ¿no? Y nosotros aumentamos nuestra eficiencia cada semana cuando miramos los paneles de control y vemos las mejoras que logramos. Y no sé cuál es el límite de las mejoras, pero seguimos avanzando. Es genial. Me encanta. ¿Y cómo manejan algunas de las complejidades adicionales que he visto en ciertos sectores? Ciertamente no es universal, pero hay muchos sectores que trabajan con productos frágiles, productos perecederos, lotes, artículos serializados o escenarios en los que quieren tener un sistema FIFO. Bien, esto fue lo primero que entró al almacén. Genial. Eso tiene que ser lo primero que salga según el SKU. A veces un artículo puede tener exactamente el mismo SQ, pero yo hace algunos años trabajé con un proveedor de telas y un SQ podría ser idéntico, pero los lotes
podrían ser ligeramente diferentes en cuanto al tono debido a la forma en que el tinte se impregnó en ese material base en particular o lo que sea. Y así serían 10 cajas del mismo producto exacto, pero se ven apenas un poco diferentes. Y si envías la mitad de un pedido de una caja y la otra mitad de otra caja, la persona que lo recibe va a decir, esto no es el mismo producto, aunque tenga el mismo SKU. Y entonces hay todos estos escenarios realmente únicos. No hay dos elecciones que sean exactamente iguales según mi experiencia. Eso es lo que quiero decir. Sí. Eso último que acabas de mencionar es, de hecho, algo que estamos haciendo ahora mismo para un cliente, donde quieren que podamos identificar el mismo SKU de diferentes importaciones, diferentes órdenes de compra que llegaron. Diferentes lotes. Sí, diferentes lotes, ¿verdad? Y entonces, básicamente estamos usando una funcionalidad de serialización para hacer eso y dándole a cada producto o a cada lote un identificador único aparte del SKU para que podamos identificar de qué lote proviene este producto en comparación con aquel. Para refrigeración, productos perecederos, frágiles, creo que el operador logístico puede meterse en problemas si intenta hacer el 3PL para todos. Sí, Mencioné antes sobre la competencia principal y un 3PL debería tener una competencia principal y apegarse a ella y no tratar de ser el 3PL para todos. Nosotros no nos vamos a meter en productos perecederos. No es algo que queramos hacer. Y hay personas allá afuera que se especializan en eso. Eso, dejemos que ellos se encarguen de ese negocio. La oportunidad es enorme y nosotros simplemente sabemos que seremos los mejores si nos mantenemos en lo que conocemos, lo que amamos y lo que nos apasiona. tiene todo el sentido. Y estás viendo el impacto de, estoy seguro de que sí, pero ¿qué impacto estás viendo de los aranceles? ¿Hay en efecto una pausa en las operaciones de muchos de estos negocios? Muchos de estos comerciantes tienen mercancía en tránsito, no saben con qué aranceles se van a encontrar. Cuando llegue, los valores originales de sus productos importados están por todos lados. El de minimis está desapareciendo. El 2 de mayo se acerca, mayo viene, el 2 de mayo llega muy rápido. La gente todavía no tiene claro qué va a pasar con eso. Sin querer entrar en el lado político de esto en absoluto, porque eso es un avispero y la gente tiene opiniones muy diversas al respecto, pero solo hablando de las implicaciones prácticas de que los aranceles estadounidenses estén tan desordenados en este momento. Como alguien que está muy involucrado en los mercados estadounidenses, observo las oscilaciones del mercado de valores casi todos los días y de hecho es gracioso de ver un día subes un 2%, un 2,5% y al siguiente bajas un 3%. En este momento es una locura desde la perspectiva del mercado de valores y las acciones, dependiendo de cuál haya sido el último anuncio de la administración Trump. Pero, ¿qué estás viendo y qué estás haciendo dentro del software que tal vez esté haciendo que esto sea un poco más fácil de gestionar para las marcas y también para los 3PLs? Sí, creo que tenemos decenas de marcas que lo están manejando de manera diferente y les está afectando de distintas formas y tienen diferentes opciones. Muchas de nuestras marcas obtienen gran parte de sus productos de China y están buscando activamente otros países de donde puedan abastecerse, yendo, por ejemplo, a otras partes de Asia y algunas de ellas pueden adaptarse con bastante rapidez. Algunas marcas me han dicho que algunos de sus proveedores están compartiendo parte del costo, así que no les está afectando tan fuerte. Y luego cualquier costo que no puedan compartir con sus clientes están subiendo un poco los precios aquí y allá, pero los precios, la tarifa está subiendo un 40%, mientras que el precio podría estar subiendo un 5 o 10%. Mi opinión es que tampoco voy a entrar en política, pero creo que durará poco. No creo que nadie en nuestro gobierno crea que esta sea una buena estrategia a largo plazo y creo que estamos sacudiendo la situación para nivelarla en el futuro. Y eso sucederá dentro de 90 días, dentro de 9 meses o dentro de 2 años. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo durará? Pero por lo que he visto, las marcas están siendo muy ágiles y muy rápidas para hacer todos los cambios que pueden en el corto plazo para capear el temporal. Pero creo que la tormenta durará poco. Esperemos que realmente así sea. Creo que lo entiendo. Por mi parte, ciertamente no voy a cuestionar las motivaciones de Trump. Creo que hasta cierto punto hay que tomarlo al pie de la letra y decir, mira, independientemente del resultado, la intención está ahí de tratar de hacer lo correcto para los estadounidenses. Al menos eso es lo que parece. Y bueno, puedes quejarte de la ejecución, pero no puedes quejarte de la intención, al menos eso creo. Creo que eso es razonablemente claro y transparente y que él tiene el futuro de Estados Unidos en mente de manera justa
y directa. Pero si yo fuera una marca hoy en día y estuviera saliendo al mercado y buscando un WMS, digamos que tengo NetSuite, un excelente OMS, ya sea que use el OMS integrado de NetSuite o Pipe 17, podré enrutar a cualquier 3PL, enviar algunas cosas a mi propio almacén y otras a un 3PL o a un transportista especializado en productos frágiles o lo que sea que necesite. ¿Qué sugerirías para las marcas BW, DTC? En realidad no importa si van a comercializar y están buscando un WMS realmente bueno, cuáles son algunos de los criterios clave que les dicen, mira, bien, esto es algo muy importante y si no lo hacen, probablemente puedas eliminarlos de tu lista de inmediato. ¿Y cuáles son algunas de las cosas más esotéricas que también deberían considerar? Seguro, creo que un WMS que tenga buena conectividad con todas esas plataformas, esos ERP que mencionaste y los OMS que mencionaste, eso es lo básico. Eso significa APIs abiertas o integraciones preconstruidas, listas para usar. Ahí es donde tienes que empezar. Y un WMS que se integre específicamente con lo que ya tienes o con lo que crees que podrías tener en el futuro, definitivamente es un buen punto de partida. Y luego un WMS que tenga una buena gestión de mano de obra. Muchos WMS no tienen eso como un componente principal. Algunos de esos WMS más grandes, los de marca reconocida, los grandes que compras listos para usar, no lo tienen. Es un complemento que compras ya sea a ellos o a otra empresa y lo integras. Nosotros tenemos un sistema de gestión de mano de obra que está integrado en el nuestro y ha resultado ser parte de nuestra fórmula secreta. Es como, solo puedes gestionar lo que puedes medir, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, si no puedes medir tu eficiencia y tus unidades por hora y no puedes medir todo lo que haces, ¿cómo demonios lo gestionas? ¿De acuerdo? Yo diría que la mayoría de los WMS comerciales ni siquiera tienen eso como un componente principal. Así que sí, puede gestionar inventario y puede agrupar pedidos y recoger pedidos y tal vez procesa devoluciones. He escuchado que muchos WMS, muchos sistemas de gestión de almacenes, ni siquiera tienen una interfaz para devoluciones y nosotros destacamos en devoluciones. Esa es otra gran competencia para nosotros. Pero una cosa es hacer todas esas cosas y otra es que si no puedes medirlas, entonces creo que vas a tener problemas. Así que creo que yo empezaría por ahí y luego todo lo demás. Se ve bien, se siente bien, es rápido y tiene buenos tiempos de carga al ir a las diferentes interfaces. Y esas son las cosas que quieres revisar a continuación. Sí, creo que muchas veces la facilidad de uso o la falta de ella en la experiencia y la interfaz de usuario de algunos de estos sistemas de back office es algo que se considera casi como una ocurrencia tardía, tanto por parte del proveedor como si sales a hacer una solicitud de propuesta o si estás viendo demostraciones de estas plataformas o lo que sea. Creo que la facilidad de uso es algo que para mí puedes tener la plataforma más llamativa y asombrosa del mundo, pero si no es fácil de usar, lo más probable es que solo se utilice una fracción de su funcionalidad. Y entonces la pregunta es, ¿realmente estamos obteniendo algún valor del software si no estamos usando 3/4 partes de sus capacidades porque simplemente es demasiado difícil de usar? Está oculto en menús anidados y tenemos que hacer clic en 4 lugares diferentes para poder despachar una orden, actualizar una orden, cambiar estados, lanzar un envío y todo lo demás. A veces simplemente se siente, porque muchas veces los proveedores de software como ustedes no necesariamente tienen diseñadores de UI, UX en su equipo, tienen programadores, tienen desarrolladores y tal vez incluso tienen un analista de negocios o quizá un arquitecto de soluciones o un gerente de producto o algo así, pero no necesariamente cuentan con alguien que se especialice únicamente en UI, UX y hasta que lleguemos a un punto en el que la IA sea la interfaz, por el momento y en el futuro previsible, seguiremos lidiando con una pantalla 2D. Así que la realidad es que todavía va a haber algún tipo de sistema de menús, todavía va a haber algún tipo de configuración en la plataforma que tendrás que hacer, todavía habrá reglas de segmentación, de selección que tendrás que crear y todo tipo de otras cosas. Y la realidad es que aún no hemos llegado al punto en el que simplemente hablamos con el software y le decimos lo que queremos hacer. Así que hasta que eso suceda, todavía vamos a estar usando algún tipo de interfaz de apuntar y hacer clic. Y parece que eso a menudo es una idea secundaria. Sí, debería ser intuitivo. Y mencioné antes que la nuestra lo es. Afortunadamente, tomamos mucho feedback de nuestros clientes durante los primeros años para poder, tenemos diseñadores de experiencia de usuario, pero realmente el feedback que recibimos de nuestros clientes fue valioso hace 6, 7, 8, 9 años.
y fue realmente útil para llegar a donde estamos hoy. Y luego el feedback de nuestros operadores a nivel interno es genial. Sí, supongo que ese es el único beneficio de comer tu propia comida para perros, ¿verdad? No eres solo un proveedor de plataformas, también usas tu software todos los días en operaciones de almacén de la vida real y eso te da una idea detallada de cómo funciona realmente esto en el uso de la vida real, ¿verdad? Sí, creado por operadores para operadores. Wow, asombroso. ¿Y cómo ganan dinero ustedes? Es una plataforma SaaS completa y multiinquilino. Los usuarios no tendrán que preocuparse por la infraestructura, servidores, seguridad, escalabilidad, etcétera. Pero ¿cómo ganan dinero ustedes? ¿Cómo cobran por su software? Obviamente, supongo que será diferente para una operación de almacén 3PL de múltiples inquilinos en comparación con las operaciones de una marca, pero ¿cómo se cobra generalmente por el software? Seguro. Entonces, tenemos 3 niveles diferentes de servicio. Básico, llamémoslo básico, intermedio y empresarial. Lo básico es una ubicación, un cliente y un negocio. Y luego el intermedio tiene un par de ubicaciones más y un par de transportistas más. Y creo que todavía es para un solo cliente. Y luego el empresarial es multicliente, multiubicación, lo tiene todo. Hay ciertos aspectos como el sistema de gestión de personal, el LMS del que hablé antes, que no está disponible en el básico. Para obtener esa funcionalidad tendrías que adquirir el nivel empresarial. Así que hay funcionalidad limitada en las versiones inferiores. Habría una tarifa mensual por el nivel del paquete que tengas y luego una tarifa transaccional nominal por cada pedido que sale y también una tarifa por usuario. Así que esos son los 3 componentes principales. Y todo está abierto a discusión, ¿verdad? Siempre lo está, ¿no? Especialmente cuando se habla de software empresarial, cada situación y escenario es un poco diferente. Así que tiene todo el sentido. ¿Y cómo deberían las personas ponerse en contacto con ustedes? Voy a dejar su sitio web y el enlace de LinkedIn en las notas del programa, pero aparte de eso, si la gente quiere hablar contigo, si las marcas quieren hablar contigo, si otros 3PL quieren hablar contigo y dicen, mira, tenemos un WMS, pero no es lo que necesitamos, no nos permite escalar, nos está creando cuellos de botella. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte y tener una conversación sobre todo este asunto de la logística interna? Seguro. Si alguien puede recordarme, puede enviarme un mensaje por LinkedIn. Y si no, pueden escribir a Info@Boxuca y ahí nos pueden contactar. Eso es fácil si no pueden recordarme. Sí, no, suena increíble. Ahora que estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, realmente aprecio la conversación, aprecio las ideas desde la experiencia directa de un hombre que está en la trinchera todos los días, dirigiendo almacenes todos los días y desarrollando software todos los días para personas en el sector 3PL. Y ahora es cuando te paso el micrófono a ti. Te dejo que me hagas una pregunta. Cualquier pregunta que quieras. Puede ser personal o profesional. Señor Brendan Hagan de Boxuka, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Jason, ¿cuál ha sido el tema más interesante del que has hablado en los últimos 12 meses? Esa es una pregunta verdaderamente muy buena, de verdad, una excelente cuestión. Creo que porque trabajo mucho en el ámbito B2B en mi labor de consultoría, creo que lo que realmente se me ha hecho totalmente evidente y obvio es que la inteligencia artificial es increíblemente poderosa, pero la inteligencia artificial práctica y aplicada lo es aún más. Y lo que estamos viendo en el mundo B2B en términos de inteligencia artificial práctica es realmente emocionante y de hecho es transformador. En realidad solo ha comenzado a dejar su huella de manera significativa en los últimos 12 meses y eso es encontrarse con los clientes donde ellos están. Y con eso me refiero a que en el mundo B2B, históricamente, cuando ibas a lanzar un sitio de comercio electrónico, implementar EDI, implementar Punchout o cualquier cosa que fueras a implementar en términos de soporte de canales digitales, siempre ha habido un proceso de adopción. Necesitabas planificar la adopción, realizar entrevistas con clientes, construir pensando en la experiencia del cliente y asegurar que satisfacía sus necesidades para garantizar la adopción de esta tecnología que ibas a implementar y desarrollar y que presumiblemente ibas a gastar mucho dinero e integrar con todos los sistemas del backend. Pero lo que estamos viendo con la IA es una tecnología que permite a los clientes obtener todos los beneficios de una experiencia de comercio electrónico de autoservicio sin necesidad de cambiar su comportamiento.
Y les daré un ejemplo. Así que en el mundo B2B todavía es muy común, más de lo que podías pensar, que un cliente envíe un pedido por correo electrónico a su gerente de cuenta y le diga, oye, pon esto para su procesamiento, o le enviarán un mensaje por Slack, Teams o WhatsApp y dirán, oh, aquí está mi pedido, puedes. Están en una obra o algo así y le envían un mensaje a su gerente de cuenta, oye, ¿puedes procesar este pedido por mí? Todavía probablemente más del 50% de los pedidos en el mundo B2B se realizan a través de estos procesos muy manuales, ¿verdad? Donde tal vez un PDF de una orden de compra o una hoja de cálculo de una orden de compra se adjunta a un correo electrónico y se envía y luego el pedido se ingresa manualmente en un sistema RP para su cumplimiento, ¿verdad? Esta sigue siendo la mayor parte de cómo ocurren las transacciones B2B hoy en día. Y existen algunas tecnologías independientes, así como tecnología en algunas de las plataformas de comercio electrónico más nuevas, que básicamente utilizando IA multimodal ahora, la IA puede recibir el correo electrónico, extraer el archivo adjunto, leer el archivo adjunto y mapear toda esa información directamente en el sistema de comercio, como si el cliente hubiera iniciado sesión en el sistema de comercio y realizado el pedido él mismo. Si falta algún dato, este sistema de comercio alertará automáticamente al gerente de cuenta o a quien esté asignado y le dirá, mira, ya tenemos el 90% de los datos necesarios para procesar este pedido. ¿Podrías iniciar sesión y completar el 10% restante para procesarlo? Y eso está ocurriendo a través de muchos canales diferentes. No es solo para la realización de pedidos, también es para la gestión de solicitudes de cotización, la gestión de inventario, la gestión de precios, la verificación de cantidades mínimas de pedido y de incrementos de compra. Y básicamente está permitiendo que estos canales manuales o estos canales que históricamente han sido manuales se conviertan casi en puntos de contacto de comercio sin cabeza para el cliente y hacia el cliente. Y eso permite a los fabricantes y distribuidores encontrarse con sus clientes donde ellos están, en lugar de esperar que cambien su comportamiento en el momento en que implemento esta nueva y reluciente interfaz de autoservicio de comercio electrónico B2B o esta experiencia de portal, ¿verdad? Y eso significa que el cliente empieza a recibir los beneficios de inmediato y el comerciante también empieza a recibir esos beneficios de inmediato. Y luego, si en algún momento en el futuro el cliente quiere iniciar sesión en el portal, revisar sus pedidos históricos, descargar facturas anteriores, presentar una solicitud de devolución, hacer ciertas gestiones, consultar el estado de su cuenta de crédito, todo ese tipo de cosas en línea. Entonces, podrá iniciar sesión en la plataforma de comercio, podrá ver todas estas transacciones históricas e interactuar con ellas de manera significativa, a pesar de que tal vez nunca haya iniciado sesión antes. Y es este tipo de tecnología la que realmente está cambiando las reglas del juego y la forma en que nos comunicamos e interactuamos con los clientes. Y eso para mí es algo realmente emocionante porque para mí es uno de los casos de uso más prácticos que existen para la inteligencia artificial y eso realmente me entusiasma. Eso es fascinante. Puedo pensar en varias otras industrias y áreas a lo largo de la cadena de suministro, específicamente en las que eso sería realmente útil. Transporte de carga, transporte marítimo, conocimientos de embarque. Oh, sí, Conocimientos de embarque oh, sí, es una industria arcaica y podríamos hablar de eso. Podríamos hacer un episodio juntos sobre el tema. sin duda, sin duda. Mira, esto ha sido una conversación fabulosa. Realmente aprecio que compartas abiertamente en base a tu experiencia y conocimiento y que compartas tu tiempo conmigo hoy. No puedo esperar a hablar contigo de nuevo pronto. Asimismo, lo espero con ansias. Muchas gracias. ¿Es usted un comerciante de comercio electrónico B2B o D2C? Luego visite Greenwood Consulting Net para conocer cómo podemos ayudarlo a ampliar su negocio.